Buenas tardes, compañeros. Estamos viendo el concepto de distribución de probabilidad. ¿Alguien me podría decir o explicarme qué es lo que entiende por distribuciones de probabilidad? ¿Qué es lo que están entendiendo? Bueno, espero que estén entendiendo. ¿Sí? ¿Qué es lo que entendemos por distribución de probabilidad? ¿Qué es lo que entienden por, compañeros? ¿Qué es lo que entienden por distribución de probabilidad? Según lo que entiendo yo, profe, distribución de probabilidades, ver en todos los ámbitos, digamos, digamos en una empresa, qué probabilidad diga de que los clientes, digamos, si es un hotel, consuman en la cocina tal platillo, qué probabilidad de que tantos clientes renten esto por tanta temporada, o sea, la probabilidad de cuántos clientes se pueden adquirir y de qué forma. De hecho, es muy buen ejemplo porque imagínate, si tú ya sabes que hay ciertos platillos, por ejemplo, yo me acuerdo en un hotel donde íbamos a unos cursos y duramos años, duré como unos 3 años yendo al mismo hotel, o sea, íbamos los fines de semana. Entonces ahí comíamos y siempre eran los mismos platillos, siempre. Muy ricos, pero los mismos. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando cuando ya sabes que hay ciertos platillos que los buscan más y ciertos platillos que los buscan menos? ¿Qué puedes hacer con eso? Checar la probabilidad sobre la continuidad con la que adquieren o que solicitan los platillos. Sí, pero ¿para qué te sirve? ¿Qué haces qué haces con esa información de que dices, a ver, por ejemplo, la milanesa la quieren más, les gusta mucho cómo prepara la milanesa, o bueno, por ejemplo, en la parroquia, no sé si les ha ocurrido que en la parroquia, las enchiladas suizas o en Sambor son muy ricas, ¿no? Entonces, o sea, muchos nos gustan de ahí, ¿no? Entonces, mi pregunta, si ya sabes que las enchiladas suizas le gustan mucho a la gente y son de lo que más piden, si la probabilidad de que pidan enchiladas suizas es lo más alto, ¿qué puedes hacer con esa información? ¿Para qué te sirve? Podrías, digamos, que si comprabas tanto porcentaje, puedes comprar un poco más porque sabes que ya se puede acabar, que es más fácil que se acabe. Exacto. Y hay mayor demanda. Imagínate que, por ejemplo, exacto, que tiene mucha demanda, por lo tanto compras más de las materias primas. Lo mismo si tienes un platillo X que casi nadie pide, ¿qué es lo que harías entonces? Comprar solo lo necesario, lo mínimo que se podría requerir al día, suponiendo si solamente Nada más quieres. para decir que sí existe, ¿no? Sí, que en caso de que lo pidan, pues todavía hay. Sí, de hecho, comentarles, por ejemplo, sí saben que las aerolíneas venden más boletos, o sea, venden siempre sobre cupo normalmente. No, no sabía eso. O sea, por un decir, si en el avión, por ponerte un caso, si en el avión caben 100 personas, venden 110 boletos. ¿Mm? ¿Y saben por qué razón lo hacen? Para ganar un poquito más. Porque existe o sea, si hay una probabilidad alta de que varios pasajeros, de 1 a 5 pasajeros, por ejemplo, o de 1 a 10 pasajeros no lleguen. O Sí. lleguen y se les pierde el boleto, etcétera, etcétera, etcétera. De hecho, yo he ido muy pocos casos, sí hay, pero muy pocos casos que de repente llegan y les dicen, es que ya se cerró el vuelo, ya está lleno. Dicen, pero ¿cómo si ya compré mi boleto? Y te dicen, no, pues no se preocupe, mire, le vamos a dar un premio de esto, le damos un pase a la zona VIP, cosas por el estilo. O sea, midiendo las probabilidades, te puedes dar cuenta de que la probabilidad de que llegue, de que llegues a, ¿cómo se llama? De que llegue tarde un pasajero, o de que no llegue, o de que pierda el boleto, son altas. Entonces, como tienes eso, pues se la juegan. Y dicen, como la probabilidad es alta, pues lo que hacemos es vendemos de más, y como no van a llegar, pues no hay problema, vendemos un lugar, de lo de menos.
Por esa razón, Como las fichas de la uni. sí. De hecho, aunque actualmente ya con las computadoras, internet y demás, se supone que ya puedes hacerlo check-in desde mucho antes, ¿no? Que precisamente lo haces porque aseguras de alguna manera ya que tengas tu asiento. Y para las compañías igual ya cambió y ya la probabilidad de que realmente haya poco, o sea, de que haya ¿cómo se llama? De que haya, de que no lleguen los estos boletos, ¿sí? Este, entonces, como ya cambiaron las probabilidades, recuerden que las probabilidades no son eternas, ¿eh? ¿Sí? O sea, si algo sucede, o sea, por ejemplo, en ese caso de que la gente ya está llegando más a tiempo, pues de alguna manera también cambia las decisiones, ¿no? Dices, no, pues ya cambia esto, ya no lo ofrezcas, no, ya no sobrevendas boletos. Ok, entonces regresamos. Las dos primeras distribuciones que vimos abarcan lo que es A ver, espérenme tantito, porque tengo un pendiente y igual ahorita lo arreglamos de rápido. No me tardo, segundos nada más. Perdón, pero a ver, que tiene que ver también con probabilidades. A ver, de nuevo, como les digo, veíamos dos tipos de distribución, o sea, porque depende del fenómeno, no todos los fenómenos se comportan igual. Hay fenómenos que se comportan de una manera y dependiendo de la situación, por ejemplo, Bernoulli. Bernoulli habla de éxito y fracaso, o sea, situaciones donde algo depende o sea, puede ser éxito y fracaso y que es independiente. Lo que les decía, saca a bailar a una muchacha y no tiene nada que ver con lo que haga con la siguiente, ¿no? Excepto de que sean de esos tipos de que, ay, sacó a la bonita y entonces quiere decir que tiene algo atractivo, ¿no? Pero entonces ya no sería un fenómeno de Bernoulli, sería otro fenómeno y sería otra distribución. Entonces la primera que vimos fue la de Bernoulli o binomial. Se llama binomial, bi del dos nombres, binomial, y se refiere precisamente a eso, a que tiene dos posibilidades, éxito o fracaso. Y la otra que veíamos ayer era la de Poisson. La de Poisson lo que quiere decir es un fenómeno en la cual está involucrada el tiempo o tiene alguna dimensión temporal normalmente, en la cual también se refiere a éxito y fracaso, pero en donde la probabilidad de que suceda el evento es muy baja, ¿sí? Es decir, la probabilidad está más sesgada normalmente hacia el lado izquierdo, o sea, o bueno, depende cómo sea pero está sesgada. ¿Qué llamamos sesgado? Que está más cargado para un lado o para el otro, ¿sí? Entonces, esas dos distribuciones son distribuciones con variable aleatoria discreta. Y regresamos al concepto de qué es discreto y qué es continuo. Discreto se refiere a todos aquellos fenómenos en donde no podemos dividir a la unidad que estamos midiendo. Por ejemplo, clientes. Un cliente, pues no tenemos medio cliente, o tres cuartos de cliente, o punto 16 de cliente, ¿no? O sea, es un cliente, dos clientes, tres clientes, cuatro clientes. Los pacientes de un hospital, los automóviles. Está muy difícil hablar de un medio automóvil, cuarto automóvil, quinto automóvil, obviamente no tiene sentido. Todo aquello que no pueda dividir se considera como discreto, ¿sale? Todo lo que puede contenerse. Y lo continuo no, lo continuo está relacionado con mediciones de distancias, pesos, tiempos, velocidad, temperatura,
etcétera. ¿Sí? O sea, por ejemplo, puedes decir, ¿cuál es la probabilidad de que tantos litros de gasolina me duren tantas horas? Wow. ¿Sí? ¿Cuál es la probabilidad? Sí, porque varía, ¿eh? Depende el automóvil que tengas, depende el sistema que tenga de ahorro de energía, de ahorro de gasolina, etcétera, etcétera. Por ejemplo, muchos automóviles, entre más rápido vayas, gastan menos gasolina, ¿no? Creo que también hay un límite, y si vas más arriba de eso, entonces ahora es al revés, gasta más gasolina. Entonces, las variables aleatorias continuas son todas aquellas que se refieren a ese tipo este, de fenómenos. Estamos hablando normalmente de intervalos, ¿sí? Ejemplos. ¿Cuál es la probabilidad de que llegue un cliente entre las 3:30 de la tarde y las 8 de la noche? ¿Cuál es la probabilidad de que se consuman entre tantos litros y tantos litros de licor? ¿Sí? O que se consuman, o sea, por ejemplo, lo que pasa en ciertas, por ejemplo, en los bares, ¿no? Que en los bares normalmente no vendes la botella completa, sino vendes por litros, o sea, vendes por bebidas, ¿no? Entonces quieres saber cuánto te va a durar. Entonces, igualmente, no es muy fácil medir por tragos, porque a veces los tragos no son completos, o los tragos, no los llenas exactamente al mismo tamaño, entonces no puedes hablar de un trago como un valor exacto. Entonces, bueno, el concepto de variable aleatoria continua se refiere a eso, se refiere a conceptos eh, que están definidos en ese tipo de escalas de tiempo, distancia, peso, velocidad, este, capacidad, etcétera. ¿Sí? O sea, ¿cuál es la probabilidad de que una Coca-Cola tenga exactamente 355 mililitros? ¿Sí? No sé, ¿alguno de ustedes ha visto la leyenda Neto? ¿Han visto en los productos que dice precio neto o neto tanto? No, profe. ¿Nunca lo han visto en algo? No. Sí, A ver, nunca. Bueno, póngame un muchas ejemplo y veces, sí, cuando hablan de valor neto, por ejemplo, sí, es una parte bruto no, bueno, eso es el neto, tiendas netos, más de tiendas netos. Definición de neto. Es que muchas veces, definición de neto, que está bien definido, que resulta de haber descontado gastos, bueno, el valor neto, bueno, depende. Pero muchas veces en ciertos productos, el concepto de neto, contenido neto, eh, dice, el contenido neto aumenta de 680 de 794. No, muchas veces el concepto de neto se refiere a que puede tener pequeñas variaciones. O sea, si tú lo midieras exactamente, no van a ser los 382 gramos. Pueden ser 381 o 383, o sea, puede ser que te den un poquito más o te quiten un poquito. Pero la idea sobre todo es de que legalmente, o sea, porque saldría muy caro, muy, muy caro, este, darte el valor exacto. Entonces, como que la ley permite que te den un poquito menos o un poquito más, ¿sí? Porque el valor exacto es muy caro. De hecho, es el problema que tenemos con la gasolina. Con la gasolina también hay la ley de que exactamente puede haber una pequeña variación porque son valores continuos, ¿ok? Entonces, bueno, la función de densidad de probabilidad que tiene que ver con la distribución de probabilidad te dice, primero, que la probabilidad en las distribuciones continuas es igual que en la otra, o sea, ¿en qué sentido? En que es mayor o igual a cero, pero es menor que uno, ¿sí? O sea, es uno o máximo uno.
O sea, todas las probabilidades son 0, 0, 0.1, 0.11, 0.2, 0.145, hasta el 1. Lo más grande que pueden ser es 1 y lo más bajito que pueden ser es 0. ¿0 qué significa de probabilidad? ¿Qué significa el 0 de probabilidad, compañeros? Literalmente es una ¿Que es imposible? no hay probabilidad. Exacto, que es imposible. A ver, díganme algo que es imposible que tiene probabilidad 0. Que No sé, una de que persona esté en el volemos. mismo lugar que otra, al mismo tiempo, ¿Cuál? o sea, Perdón. en la misma posición que otra. Ah, sí. Sí, es una cuestión de física, ¿no? Que no pueden, Ajá. dos objetos diferentes no pueden ocupar la misma posición en el mismo tiempo. Correcto. Algo que también sea imposible. Suponiendo si usted está parado, digamos, esperando un transporte, profe, hay muy poca probabilidad, casi imposible que esté exactamente parado en la misma posición cuando vuelva a hacerlo en un tiempo más adelante. Sí, de hecho, sí, la probabilidad es muy baja, ¿eh? O pues, bueno, más bien no, ahí no es imposible, porque pudiera ser, o sea, pues, hablamos de dos cosas diferentes. Uno, Hay algo que una tiene una mínima. probabilidad muy baja, exacto. Hay una mínima posibilidad de que sí sea, ¿eh? Que Mínima, mínima, yo vuelva a tener muchísima. el mismo celular que ya tiré. O sea, Sí, una vez que lo tiro, ya no me sirve, ya no, es muy imposible que lo vuelva a recuperar. No hay nada. O sea, no puedo tener el mismo celular de nuevo. sí, no, o sea, la probabilidad es muy baja. Pero de nuevo, regresamos a esa parte. Una cosa son elementos que tienen muy baja probabilidad y otra cosa es imposible. Imposible que alguno de nosotros tenga un bebé, que quedemos embarazados. Imposible que que es imposible. No puedo tener las dos, una cosa dos veces, por así decirlo. No, no puedo decir que el celular que tengo ahorita es igual al celular que voy a comprar mañana. O sea, es el único celular que hay. Sí, el espacio muestral, o sea, los posibles eventos que pueden suceder, harían que sería imposible que compraras tu mismo celular, ¿no? Bueno, suena raro, pero bueno, regresando a esa parte. Eventos seguros que sean probabilidad 1. Eh, que todos tenemos que respirar. Un evento seguro, que cualquiera de los que estamos aquí presentes respiramos. Excepto que alguien haya muerto y que no nos hemos dado cuenta. Pero bueno, la probabilidad es muy baja. Probabilidad número 2, otro caso, que el curso se va a acabar. Eso es seguro. De hecho, que los humanos vamos a dejar de poblar la Tierra también es seguro, ¿eh? O sea, el sol tarde o temprano la energía del sol se va a acabar tarde o temprano. Profe, por decir, a ver, tengo esta duda. ¿Se Por eso podría no decir existe el infierno. se podría decir que se acabó el tiempo si no hay humanos? No, claro, bueno, lo que pasa es que el tiempo es un concepto que asociamos los humanos. De hecho, si tienen chance de ver Netflix, a mí me gusta una serie de documentales que se llaman, en pocas palabras, duran 20 minutos. Y en uno de esos habla precisamente sobre el concepto de tiempo. Y lo que dice que sí, que el concepto de tiempo es algo que está con los humanos. Entonces, el día que ya no haya seres inteligentes, sí, podríamos llamarlo así, de cierto nivel para arriba, entonces ya no tendría sentido el concepto de tiempo, ¿sí? Que precisamente el sentido de Como, tiempo es el que te permite entender el sentido de pasado, presente y futuro. Entonces el tiempo es relativo y el tiempo es sí es un constructo, así se le denomina, es un constructo humano, ¿sale? O sea, el día profe, que no haya tiempo, pues digo, el que no haya humanos no va a haber tiempo, excepto que hubiera otro grupo inteligente que no sean humanos y que Cuando los también pueda tuvieran. tener. Exacto, sí, sí, claro. ¿Qué más, perdón? yo le comenté, entonces quiere decir que literalmente, por decirlo así, el tiempo en sí, hablando de todo el cosmos, no existe, entonces es así irrelevante. Es un tiempo de medida que tenemos nosotros para poder llevar un control solamente de las cosas que hacemos al día, ¿verdad? Sí, claro. Sí, porque si no existiese el tiempo, entonces no podrías muchas cosas.
En sí el tiempo es una parte biológica, ¿eh? De hecho es lo que le llamamos el reloj circadiano. O sea, no sé si les ha tocado, bueno, en mi caso sí, de que yo me despierto hace la misma hora siempre. No importa que sea domingo, que sea vacaciones, que sea lo que sea. O sea, mi reloj circadiano es muy exacto. Casi antes de las 7 me levanto, me despierto. Y más porque ahorita... Pero sí, mi reloj circadiano anda entre las 7 y 7:30 para despertarme siempre. Y sueño lo mismo, a las 10:30, 11 de la noche me da sueño, siempre. Bueno, no, con una alta probabilidad, aclarando. Sí, Qué porque si bien estoy en una fiesta con mis que tiene que cuates, durar hasta la 1, profe, no. sí, o sea, hablamos sobre probabilidades. Hay una alta probabilidad de que mi reloj circadiano funcione, que es el reloj interno, y eso sí existe. O sea, las células tienen un control de que tienen como un contador de 24 horas. Cada 24 horas emiten una cierta sustancia y como que se reinicia. O sea, sí tenemos la conciencia del día, de la rotación de la Tierra, sí, eso sí. Pero ya los inventos de la semana, el mes, el año, esos son ya... Del ser humano, ya eso Exacto, sí. no Sí, eso existe. ya son constructos del ser humano. El día no, el día sí es natural, sí está en nuestra biología. Entonces, bueno, regresando a esta parte. Los valores continuos, normalmente cuando hablamos de distribuciones discretas, lo único que se hace para calcular ciertas probabilidades es una sumatoria. O sea, como son valores bien definidos, lo único que necesitas sumar es la probabilidad de que ocurra una cosa, más la que ocurra otra, más la que ocurra otra. O sea, nada más se van sumando. Pero en el caso de los continuos, no. En el caso de los continuos, para eso existe el cálculo, ¿sí? En este caso, la integral. La integral te permite, como es un valor prácticamente de valores infinitos, te permite calcular la probabilidad como un área de una curva, ¿sí? El área de una curva, esto de aquí eh, que está con las líneas rojas, esto es la probabilidad. A ver, regresando a esto. Cuando nosotros tenemos valores discretos, como las calificaciones, discretos como el número de pasajeros, número de turistas que entran a México, cosas así, nosotros lo que vemos es un conjunto de barras, ¿sí? O sea, lo que vemos es las frecuencias. Pero en el caso de un valor continuo, no. En el caso de un valor continuo, como son todos los posibles valores que hay entre A y B, que pueden ser infinito, entonces para eso usamos el cálculo. Aclarando, no vamos a ver el cálculo. Nada más es para que entiendan de dónde viene. Pero bueno, lo interesante aquí es que para saber la probabilidad, primero, sabemos que toda el área que está debajo de esta función, de esta curva, suma 1, porque nosotros sabemos, por los teoremas de probabilidad, que la probabilidad más alta tiene que ser 1 y la probabilidad más pequeña es 0. 0 significaría que la curva bajara hasta tocar el eje. Entonces, que dijeras, en ese punto, es un punto imposible, es algo que no puede pasar. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a calcular probabilidades de eventos sacando integrales, ¿sí? Claro que obviamente pues no es tan sencillo. Hay varios tipos de distribución de probabilidades continuas, como la exponencial, la gamma, la normal o la uniforme. Básicamente nada más vamos a ver la normal. ¿Por qué? Porque es la más usada, ¿sí? Y porque es importante que la conozcan, que tengan una idea de qué es, ¿sí? Dice, es un modelo probabilístico que tiene que ver con variables continuas, que se le llama así, y se le llama así por ser la más frecuente en la naturaleza. Es decir, que muchas de estas variables siguen una norma o regla, ¿sí? A ver, digamos por regla. Por regla, ¿cómo sería? A ver, yo ya no sé si sea regla o no. A ver, díganme ustedes. Por ejemplo, ¿es regla que cuando salen a una cita de novios ya nada más pague el hombre? No, bueno, depende. Depende, Depende pero de, entonces ya no es regla. Depende de la persona.
Sí, porque... Sí, pero entonces depende de la persona, ya no es regla. Regla sería que todos fueran igual, ¿no? O sea, regla es que se aplica a todos. Esa es una regla. Si no es así, entonces ya no es una regla. Lo cual es bueno, ¿eh? Pero bueno. Ok, continuamos con esa parte. Siguiente, dice, básicamente la distribución normal lo que dice es que hay pocos valores extremos y la mayor se encuentra en los valores centrales. ¿Sí? En los valores centrales coinciden la media, la moda y la mediana. ¿Ok? ¿Qué quiere decir? Lo que quiere decir es que la distribución, o sea, como son los valores, son así. ¿Sí? Por eso mucho de esto se le llama distribución normal o distribución de Gauss. Y mucho de esto se le llama una campana de Gauss. Les pondré un caso de cómo califican, por ejemplo, los maestros. Yo no, pero, por ejemplo, mi asesor de tesis y decía que en Estados Unidos califican mucho con la campana de Gauss. Y es lo siguiente. Dicen, a ver, imaginemos que es igual como el sistema tecnológico, del 0 al 100. Los que están del 50 para arriba aprueban, los que están del 50 para abajo, reprueban. Pero imaginemos que esto es cuando está la escala de 1, de 0 a 10. Pero imaginemos que fue un grupo o que fue un maestro súper difícil. Entonces la calificación más alta fue 8 y la calificación más baja fue 0. Entonces la mitad sería 4 en lugar de 5. Entonces lo que saquen más arriba de 4 pasan, los que saquen más abajo de 4 reprueban. Al revés, imagínense un maestro súper difícil, en donde la calificación más alta fue un 3 y la calificación más baja fue un 0. Entonces dice, la media, ¿cuál sería la media entre 0 y 3? 1.5. Exacto, entonces eso te diría que los que saquen más allá de 1.5 pasan y los que saquen menos de 1.5 reprueban. ¿Cuál es el problema que tienen en Estados Unidos? Porque a veces se hace muy difícil. Normalmente los grupos son muy competitivos. Entonces no sacan 3 o 4.5, sacan 8, 9, 10. O sea, más bien, sacan valores muy altos. Entonces eso hace que tienes que ser también igual de competitivos. ¿Sí? O sea, la ventaja, ¿cuál es la ventaja de la distribución normal? La ventaja de la distribución normal te dice que los valores muy pequeños tienen poca probabilidad, los valores muy grandes tienen poca probabilidad. ¿Sí? Por ejemplo, una población sana, digamos, el esquema de los sueldos. Los sueldos, ¿por qué deberían de tener una distribución normal? Dije deberían porque realmente no la tienen. Tienen una distribución sesgada. ¿Por qué los sueldos deberían de tener una distribución normal? Al referirse normal es a todos les deberían de pagar igual, ¿verdad? No, por referirme a normal me refiero a que los valores intermedios son los que tienen mayor frecuencia, los valores pequeños tienen poca frecuencia y los valores muy altos tienen poca frecuencia. ¿Por qué se debería ser lo más sano? No sé, ya me revolví. No, te lo voy a poner en sueldos, imaginemos. Aquí la mayoría significa que la mayoría tienen sueldos medios. O sea, ni ganan muchísimo, pero tampoco ganan muy poco. Los que ganan poco son muy pocos. Los que ganan mucho son muy pocos. A eso se refiere la forma de campana. ¿Sí? Ok. Ahora te voy a cambiar el caso. En lugar de que sean sueldos, te lo voy a cambiar a edades de los maestros. ¿Cómo serían edades de los maestros? ¿Una manera simétrica o en campana? Que la mayoría de los maestros fueran jóvenes para que se entendiera con los alumnos. No. ¿No? No, que los maestros, imaginemos que el rango de edades, por ejemplo, se supone que en nivel superior, donde estamos, tú deberías de contratar
a un maestro lo más joven de 25 años. No deberías de contratarlo antes porque se supone que terminó a los 23 y debería de tener mínimo unos 2 años de experiencia o haber hecho una maestría o algo así. O sea, no deberías de contratarlo así joven. Entonces, no se trata de que se entiendan mejor con los muchachos, se trata de que tengan la suficiente experiencia para que tengan algo que aportarte. A ver, no sé, les pondré el caso porque a mí me ocurrió. ¿Ustedes cómo verían, imaginemos el caso, de que Mónica, en los semestres más, Mónica Alejandra, en los semestres más avanzados ella avance un poquito más y en el último semestre ella les dé clase a ustedes? ¿Estarían de acuerdo? No porque les caiga bien No, o mal. ¿Por qué razón? pues porque, bueno, o sea, a lo mejor está un poco más avanzada, pero no es así como que lo suficiente para enseñarnos. Exacto, ese es el detalle. Entonces, la campana lo que diría es que los más jóvenes deben de ser de 25 y los más viejos de 60. Entonces, la mayor parte de los profesores deberían de andar alrededor de los 42 años, 43 años. ¿Por qué razón sería eso normal? Porque ya tendría experiencia y ya se podría decir que ya puede dar a conocer todo lo que ha aprendido o lo que ha, ¿cómo se llama? Pues sí, lo que ha aprendido a través de lo que ha estudiado. Exacto, entonces, a ver, te lo voy a poner en estos términos. Ni está tan joven para no tener nada de experiencia, ni está tan viejo Como para eh, decir como que no. para que no pueda cambiar, Mm, ¿sí? ¿Qué nos pasó con la pandemia? ¿Qué pasó con los profesores de más edad? Los que tenían 60 y tantos, 70 años, 80 años. ¿Qué fue eh, con esos profesores? pues la mayoría, bueno, no sé la verdad, pero supongo que Varios se algunos jubilaron, se enfermaron. ¿Por qué? sí se jubilaron, ¿no? Se Ajá, retiraron, ¿por qué razón? porque tenían más edad y era más probable que se enfermara. No, porque ellos no se pueden adaptar tan fácil a los cambios tecnológicos. Mm, ¿Tienes idea de cuántas? Bueno, yo soy de sistemas hablando. Pero ¿sabes en cuántas, en los primeros meses de la pandemia del marzo de 2020, cuántas plataformas tuve que aprender? no, pues sí, Como varias. 4. O sea, tuve que usar Zoom, Google Room, Teams, Google Meeting y no me acuerdo cuál otra. O sea, bueno, aparte Moodle. ¿Sí me explico? O sea, tuve que adaptarme a aprender. De hecho, ahorita tengo una reunión con Zoom en Zoom al ratito, ¿no? Pero si te fijas, ¿qué es lo que pasa cuando estás demasiado grande, cuando ya tienes 70, 80 años, ¿no? Ya 60, batallas en 70, aprender, ¿no? es más difícil. Aparte, pues ya físicamente ya tu cuerpo ya no está bien. ¿Qué es lo Y que pasa cuando estás demasiado joven? aprendes, pero pues no puedes enseñar. Exacto, puede que sepas, pero no tienes experiencia como para poderla compartir o enseñar, ¿no? Salvo excepciones, pero la gran mayoría no. Ahora, de nuevo, la normal a eso se refiere. Lo ideal, por ejemplo, en los maestros es que la mayor parte de tus maestros tengan esta edad, entre 42 y 43, más o menos. ¿Sí? ¿Por qué Ok, razón? Porque ni están demasiado jóvenes, pero tampoco demasiado viejos. ok. ¿Sí? Entonces, a ver, regresando a la primera pregunta que hizo, de acerca del, ¿cómo se llama? De por qué todos deberíamos de tener un sueldo igual. Ajá, Debería de ser porque para que no afecte la economía de México, o sea, que no haya muchos pobres ni haya muchos ricos. exacto. Ok, bueno, Sí, por ejemplo, los países escandinavos. En los países escandinavos o países como Alemania, aunque seas un técnico, aunque no seas muy calificado, ganarías por aquí. O sea, no ganarías tan poquito. Y por ejemplo, aunque seas un profesionista, ganarías por aquí. ¿Sale? Ganarías entre por aquí y por aquí. O sea, las probabilidades más altas es que aunque no tengas, o sea, no habría mucho pobre. Esa es la diferencia realmente entre el subdesarrollo y el desarrollo. En el subdesarrollo normalmente hay muchos pobres y y ricos, hay más de los que debería.
Sí, o sea, la curva no está así. La curva está más cargada del lado izquierdo y luego tiene como tiene más ricos de los que debería de haber. Al revés, en un sistema equilibrado como los sistemas escandinavos, allá no, la gran mayoría de la gente gana en este rango, ¿sí? La gente que gana muy poquito está por acá, son muy poca. Y la gente que son supermillonarios también es muy poca, ¿sí? Que de hecho en teoría se supone que los americanos también deberían de ser así. O sea, la mayor parte de la gente debería de estar en esta parte y solamente unos pocos serían súper pobres y solamente unos pocos serían súper ricos. Que eso suena todavía un poco sano. Obviamente México no es así, ¿eh? México es una distribución normal. Y vamos a verlo, por ejemplo, imaginemos los animales, los cazadores. ¿Qué pasaría en una distribución? Porque también tendría que ser normal. Esto se refiere a cuántos cazan. O sea, cinco, por ejemplo, si fueran los que cazan, muy pocos animales cazan poquitos y muy pocos animales cazan muchos. La mayoría cazan medio. ¿Qué pasaría si no fuera así? Si hubiera, por ejemplo, unos cuantos de aquí que cazaran muchísimo, que es el caso de los supermillonarios. ¿Cuál es el problema que hay con ellos? Que abarcan mucho. Exacto, y algún problema, y en realidad no es sostenible. O sea, el hecho de que haya gente excesivamente rica puede conducir a que haya muchísima gente pobre. Entonces realmente deberíamos de tener un equilibrio. La normal se refiere más que todo a eso, equilibrio. ¿Sale? ¿Sí, compañeros? Sí, Por profe. ejemplo, tenemos esta tabla de frecuencias. En esta tabla de frecuencias podemos ver que las frecuencias más altas en dónde están. En el centro, Si lo vemos así, también lo vemos así. Las frecuencias más altas, es decir, las probabilidades más altas, están en medio, ¿no? sí, O sea, eso es bueno porque de alguna manera, por ejemplo, la está normal, equilibrado. también, sí, está equilibrado, ¿no? Se puede presentar de diferentes formas, ¿eh? Como esto, y sigue siendo normal. Incluso esta, ¿no? A ver, esta no se ve. Incluso es normal. ¿Por qué es normal? Porque aunque está achatada, podemos ver que del lado izquierdo, del lado donde tienen menos valores, hay poco, y del lado donde tienen más para arriba también hay poco. Casi todo está concentrado en una media. La media, la moda y la mediana concuerdan, ¿sí? Esto es normal, ¿eh? ¿Ok? El concepto de la normalidad es eso. O sea, el concepto, imaginemos un sistema ecológico. ¿Cuál es el problema de un sistema ecológico donde todos gasten, o sea, imaginemos, por ejemplo, los depredadores, que hay un depredador que mate muchísimos, del otro lado tendría que haber muchísimos también, ¿no? O sea, por ejemplo, un oso hormiguero que coma muchísimas hormigas, pues todavía es válido, porque hormigas hay millones. Pero ¿qué pasaría? Imaginemos que un tigre o un león pudiera comer muchas vacas o pudiera comer muchos. ¿Qué es lo que pasaría? ¿Cuál sería el problema de que hubiera ese desequilibrio? Habría, bueno, afectaría a la ecología, o sea, dejaría, digamos, las vacas se comen el pasto, empezaría a crecer la hierba y así. eh, Exacto. y en cambio, bueno, cuando ya se acaben las vacas, pues el león se va a morir y O sea, ya, empezarían a comer entre ellos. y ya pues no va a funcionar el sistema ecológico. Exacto. Ese es el concepto a ver, ese es el concepto que deberíamos de tener sobre ecología. No se trata nada más de cuidar el medio ambiente y el clima y todo eso. Lo que se trata es de ser conscientes de que aunque digas, ay, pues yo vivo en un lugar bonito y aquí así hay agua y todo ese rollo. El problema es que tarde o temprano se te va a acabar también a ti. O sea, el desequilibrio no te va a afectar. Sí. Y pues es como pasó ahorita, ¿no? Los famosos Pandora Papers, tarde o temprano los muy ricos, pues ya les afectó, ¿no? Y gente muy rica de repente salió afectada en su integridad porque hace negocios que pueden ser
ilegales. ¿Sí? Es que puedes decir, alguien es muy rico porque no paga impuestos. Entonces eso es ilegal. O sea, el problema no es que tengas tu dinero fuera del país. El problema es que no declares los impuestos. ¿Sí? Entonces, bueno, ¿cómo calculas la probabilidad? Pues se le llama, tienes que tener una función de densidad, que se le llama. Una función de densidad es lo que te dice debajo de la curva, como cualquier función continua. Esa función lo que te va a decir es qué tan probable es algo. Recordemos que todas las probabilidades siempre tienen que ser entre 0 y 1. ¿Qué tiene la distribución normal? Caracteres morfológicos, personas, animales, plantas. Una pregunta, cómo es la estatura? O sea, hay gente súper alta y hay mucha gente súper alta o hay mucha gente súper bajita. ¿O cómo somos? Pues de las mujeres es, bueno, no es cierto, de las mujeres no me lo sé. De los hombres es de 1,80 m. No. Mm, Somos más bajitos, ¿eh? ah, Como de unos 70, ¿no, profe? O Unos unos 60. Yo te 65, digo creo. la media. La media es la que nos va a decir cuánto, ahorita te digo, estatura media de México. La estatura media de México, según el INEGI, somos 1,58 y 1,64 en mujeres. Nos dice el mexicano promedio pesa entre 68 y 70 y 1,74. 1,64 es en la estatura promedio. Recuerden que estamos hablando de todo México, desde los chapanecos, los los de contando Chihuahua. todos. ¿Sí? Ok. Mira, vamos a ver por estado, a ver si nos lo da. Entonces, por decir, digamos, la altura más alta es 1,80, la media sería 1,60 y la más baja 1,50. Más o menos, o sea, porque mira, como te dice, realizó una serie de infografías del Instituto de la Encuesta Intercensal. Esa se fue del 2015, de hace 6 años. Dice que ya no existe, que ya no está la encuesta. Pero a ver si nos pone aquí las infografías, a ver si todavía existen. Eres el mexicano promedio, ¿sí? Entonces el mexicano promedio, bueno, por ejemplo, había 119, ahorita creo que hay 8 millones más. Si soy el mexicano promedio, entonces el mexicano promedio, la mujer pesa 68,7 y el hombre 74,8. Quiere decir que yo estoy muy gordo, bastante. Pero bueno, yo peso casi más de 100. Uf, ok. Mido. Si eres el promedio, mides 1,58. Pero si eres el promedio en hombres, eres 1,64. Pero a ver, para que no se vayan a preocupar. 1,64, estás hablando que 1,64 es la media. ¿Estamos de acuerdo? Es este valor de aquí. Si mides 1,68, 1,70 y tantos, estás como por aquí, lo cual es una probabilidad todavía alta. Ahora, que midas 1,80 es como por acá. Que midas 1,90 es como por acá. Que midas 2,10 m es como por acá. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Es como se interpreta. 1,64. ¿Cuánta gente mide menos de 1,64? Pues también mucha. Miden así, así, así. Por ejemplo, el que midas 1,60, pues como por aquí. El que midas 1,40 y tantos, prácticamente enanismo, o 100, 1 metro, cosas así, es por aquí. ¿Sale? Entonces, ¿qué significa? Que el valor más posible es 1,64. Esos son los valores. Eso fue en 2015, según ese estudio. ¿Sí? Dice, si tienes de 2000 la edad, la mediana aumentó 5 años, es decir, la edad divide a los habitantes. En el caso de México, la edad mediana es de 26, tiene menos de 26 años. 26,6 es la mediana. Si es por edad, la edad de las mujeres, bueno, el número de hijos por mujer, esta no nos dice. Ah, sí, 2,3, pero ya bajó, ¿eh? Ya bajó. Ya bajó ahorita a 1,6, algo así. ¿Sale? En tu esperanza de vida, si eres hombre, 73 años. Si eres mujer, 79. Ah, qué mal. Vale, Ya valió. ya. No, ¿por qué? O sea,
Claro, las mujeres van a vivir más, ¿eh? Entonces, Pues, lo más seguro es que va a haber muchas viudas después de los 70 años, 74, 75, va a haber muchísimas viudas. ¿Para qué nos sirve eso? Bueno, nos sirve porque en realidad esto quiere decir que bueno, este es el varón más probable, ¿eh? Sí. Que no necesariamente la media. Por ejemplo, la escolaridad ya no la pusieron aquí, ¿no? La escolaridad, imagínense, la escolaridad es secundaria, ¿sí? Es decir, que si vemos el valor más probable es de que te encuentres a alguien que llegó nada más hasta la secundaria. ¡Wow! Lo cual es cruel, ¿no? Porque eso significa que si la secundaria es la media, entonces hay mucha gente que llegó a los primeros años de secundaria, a la primaria o de plano nunca fue a la escuela. Y al revés, del lado de la gente sería la secundaria, luego la preparatoria, la profesional ya serían muy poquitos, maestría pues ni se habla y doctorado pues ya serían muy, muy poquitos. ¿Sí me explico? Así se entendería eso. En el caso de las edades, si 73 es lo más probable, pues está bien porque puede ser que tenga 74, 70 y tantos, o sea, todavía puede ser así. Igual que mueras, pues es 72, 73, todavía es alto, pero las probabilidades de que mueras, por ejemplo, de 20 años, de 18 años son muy bajas. ¿Sí me explico? Así es el comportamiento de la distribución de la probabilidad. ¿Ok? Se supone que es normal. Entonces, regresando a la idea, normal es que la mayor parte de los valores están en la media. ¿habría algún problema si, digamos, que la parte de la campana fuera más picudita? ¿O no cambiaría nada? No, sí, porque en ese caso ya estarías hablando de otra distribución, ya no sería esa. Ok. Sí, entonces, por ejemplo, en el caso del peso, cuando la campana en la media empieza a ser muy alta, o sea, eso significa que hay mucha gente gorda, que vemos mucha gente obesa. O sea, si la media se puede mover, ¿eh? O sea, si por ejemplo, te pongo un caso, ah, decían que, no sé, en la segunda, tercera década del siglo XIX, en Francia, que era el país más avanzado, o sea, imagínate, el país más avanzado del mundo, que era Francia, ¿sabes cuánto era la esperanza de vida? O sea, la esperanza media, Mm, no sé la verdad. 35. Ay, La sí, esperanza de vida era 35 años. está muy poquito. A ver, o sea, a ver, vámonos por partes. Imagínate, cuando hacen las leyes para la jubilación, que las hacen en los años 20, 30, creo. Tú, la ley decía que si tú entrabas a trabajar a los 18 años, a los 48 años ya te podías jubilar. De hecho, en el sector público, donde yo trabajo, yo tuve compañeras que se jubilaron. ¿Saben a qué edad se jubilaron? A los 46, a los 48 años se jubilaron. Digo, yo tengo 53. Yo ya tendría 5 años de jubilado, lo cual dices, oye, pues es mucho. Obviamente cambiaron la ley. ¿Por qué? Porque pues es muy exagerado, ¿no? O sea, No me entonces, sentía. sí. Entonces, lo que quiere decir es de que que lo normal puede ir cambiando. Eso sí puede ser cierto, ¿eh? Lo normal puede ir cambiando. Por ejemplo, es muy posible que el peso de los mexicanos en algunas décadas baje, porque ustedes son generaciones que en teoría se cuidan más, ¿sí? O sea, comen cosas que no comemos nosotros. Entonces, ¿qué cosas son normales? Por ejemplo, el peso, la talla. ¿El peso a qué se refiere? Que hay poca gente súper gorda y poca gente súper flaca. Envergadura, el tamaño de la cara, efecto de una misma dosis, también es normal. O sea, ¿qué significa? Que a muy poca gente le va a hacer muy poco efecto y a muy poca gente le va a hacer mucho efecto, sino normalmente va a ser dentro de un determinado rango. Por ejemplo, las puntuaciones de un examen también se espera que sean normales, ¿sí? O sea, que la mayor parte de ustedes, o sea, por ejemplo, cuando les hacen un psicométrico, se espera que muy poca gente sea, por ejemplo, muy tímida y que muy poca gente sea súper sociable. O sea, depende del caso, depende cómo lo midas. Pero sí, se estima que
El cociente intelectual también es una normal. ¿Qué sería en el cociente intelectual, en el IQ? ¿Cómo interpretaríamos una curva normal en la inteligencia de las personas? Ay, no sé cómo se mida el IQ, pero... Sí, normalmente más arriba de 120, 130 ya es muy inteligente. 180 como que ya tienes un problema. ujú. ¿Pero a qué se refiere? 120. Yo creo que estaría entre 90 o 80. Ok, pero a lo que me refiero es cómo lo interpretas. Mm, A ver, compañeros, ¿qué significaría, por ejemplo, que sea normal la inteligencia? Que sea como una curva de este tipo. ¿Qué significa? ¿Hay buena educación o buenos alumnos? ¿Ambas? Que gente muy tonta, muy tonta, muy tonta, ¿cuánta sería? Muy poca. Y gente súper lista, súper lista, súper lista, genios. Igual muy poca. Entonces, la mayor parte, ¿dónde estaríamos? Entre lo Medio. más común, o sea... En medio, ujú. ¿sí? Estaríamos aquí en medio. Eso es como se interpreta. Se interpreta que la gente estúpida, pero por problemas mentales, sería muy poquita, sería acá. Esta parte, lo que hay debajo de la curva, ¿eh? Y la gente genio, súper inteligente, sería acá. ¿Dónde estaríamos la gran mayoría? Recuerden En que el el área centro. bajo la curva más grande es esta, en el centro. Cerca del centro. Igual no en el centro, pero cerca del centro. Esa es la idea. O sea, cuando te dicen edad promedio 73, pues eso quiere decir que puedo estar, puede ser que me muera no a los 73, sino a los 72, 71. La probabilidad es alta, pero también la probabilidad es alta en 74, 75, 76. ¿Sí me explico? O sea, porque como la media es 73, entonces tanto los valores 72, 71 estarían por aquí, como los valores 74, 75 estarían por aquí. Entonces podría decir que hay una alta probabilidad de que mueras entre los 71 y los 78, 79. ¿Sí me explico? Porque las probabilidades, si lo vemos así, sí, Sí. compañeros, ¿ok? Entonces, ¿cómo se interpreta? Es como la estatura. La estatura es que la estatura, ¿cuánto dijimos que era? Unos 64. Uno Entonces 50 y imaginemos, porque no te uno dice. o Imaginemos, 90. a ver, decíamos la estatura. Si eres mexicano, La por las promedio, infografías, ¿no? 1,60. Si en estatura, ¿cuántos decíamos? Unos 60, 64, 60. 64. Entonces, por ejemplo, si una compañera mía, unos 58, pues no se apure, este, Lo es promedio. promedio. De hecho, claro, sí. Sí, es el valor promedio y ya es bien tarde. Ok, entonces continuamos mañana, ¿les parece? Sí. Ok, compañeros, muchas gracias. Detengo la grabación